en sus consultorios, confesionarios, despachos, oficinas públicas y salones. ¿Con qué derecho un profesor, por más dios griego que sea, le muestra a la directora el trabajo de una alumna, solo porque ella decidió ignorar los libros e inventar su propia historia? Esa es la pregunta que me habría gustado hacerle a doña Nélida cuando me sacó del salón y me llevó a su despacho para una charla seria sobre mi redacción. La directora de la escuela es una solterona de pelo mucio y lentes con montura de carey, que se deslizan por su larga nariz y se quedan encajados justo en la punta, gracias a una verruga estratégica. En el fondo, doña Nélida es buena persona, habla con los alumnos de igual a igual y suele trabajar con la puerta abierta para que a nadie le haga falta llamar antes de entrar. Pero los estudiantes no perdonan nada, mucho menos una verruga en la nariz. Resultado, acabó ganando el apelativo de bruja. Por su mirada inquisidora sospeché que me acusaría de hereje y me condenaría a la hoguera de la expulsión. ¿O bastaría con una sanción para que yo aprendiera a no confundir historia con historieta? Ya estaba dispuesta a explicar que Juana de Arco, mi Juana de Arco, era un personaje de ficción, solo fiel a los caprichos de mi imaginación imprevisible. Pero la explicación se me murió en la garganta. Cuando puse los pies en el despacho, lo único que logré balbucear, casi sin voz, fue una tímida pregunta. «Mamá, papá, ¿qué hacen aquí?» Quien respondió fue la bruja. Se sentó en su silla tapizada de terciopelo, detrás de una mesa de hierro oscura y redonda con una caldera, y me informó que les había mostrado a mis padres la redacción sobre Juana de Arco. Decidí hacérmela ingenua. ¿Por qué? ¿A usted no le gustó? Doña Nélida sonrió, se rascó la verruga con el tapón de la pluma y admitió que el texto estaba bien elaborado, tenía congruencia y cohesión, y fuera de 2 o 3 comas perdidas, no presentaba ningún error gramatical. El problema era el contenido. ¿Dónde tenía yo la cabeza para escribir que a Juana de Arco la salvó de la hoguera un soldado enamorado? Levanté el dedo y aclaré que Luis Auguste era más que un soldado, que también trabajó como médico, consejero y secretario particular de la heroína. Mi madre no se contuvo. ¿De dónde sacaste esa idea, niña? Doy clases de historia desde hace más de 10 años. Hice mi tesis de doctorado sobre Juana de Arco y nunca oí hablar de Luis Auguste alguno. La directora intentó intervenir, pero mi madre aún no había terminado. ¿Seguro, Juana, que escribiste ese texto para provocarme? La redacción estaba en manos de mi padre. Se quedó un buen rato con la cabeza baja. Leyó y releyó mi obra e hizo una crítica favorable. Sinceramente, no veo nada grave en lo que Lía escribió. Puede haber contradicho la historia oficial, pero por lo menos fue creativa y mostró originalidad. Pensé que mi madre se ofendería y usaría el despacho como un cuadrilátero para un round más de su guerra conyugal. Nada de eso. Ante mi sorpresa, le contó a la directora que nuestra familia estaba pasando por una situación muy delicada y que no era el momento ni el lugar para discutir con su, iba a decir marido o exmarido. Ante la duda dejó escapar un carraspeo y anticipó el punto final. No es el momento ni el lugar para discutir. Doña Nélida asintió de inmediato, empujó los lentes nariz arriba y finalmente reveló lo que esperaba de mí. El profesor Paulo cree que esta redacción solo tendría sentido en la clase de literatura, pero, como trabajo de historia, no es más que una broma de mal gusto, y por ello le puso 0 a tu equipo. Tú siempre has sido buena alumna, Juana Rosalía, y no sueles sacar notas por debajo de la media. Por ello convencí al profesor Paulo para que te dé una segunda oportunidad. Para mejorar mi nota, lo más sencillo sería colocar el 1 delante del 0. Pero no era esa la propuesta. La bruja quería que renegara de mi redacción sobre Juana de Arco y escribiera una nueva, trazando el retrato insulso de una adolescente convencional y asexuada que nunca tuvo acné ni se rebeló cuando fue condenada a la hoguera. Si yo estaba de acuerdo, absolverían a mi equipo del 0. Entonces, hija, ¿estamos de acuerdo? Quien me hizo esa pregunta fue doña Nélida. Al ser llamada hija por la directora de la escuela, me quedé pensando en lo complicado que sería tener 2 madres y solté una risa que la bruja interpretó como un sí.
pero enseguida traté de despejar el error. No voy a escribir otro texto solo para complacer a Apolo, quiero decir a Paulo. Ella hizo un último esfuerzo para convencerme de que cambiara de idea, por el bien de mis compañeras que resultaron perjudicadas por mi redacción. No acepté el chantaje emocional. Daniel y Elenita solo eran responsables de la primera parte del trabajo y no tenían nada que ver con mi texto. Lo que el profesor debería hacer sería ponerles otra nota a ellas dos. Mi madre y la directora intercambiaron una mirada de impotencia. ¿Qué hacer, Dios mío, cuando el sentido común y la voz de la experiencia no cambian la cabeza dura de una chiquilla de 14 años? Esta vez ni mi padre me prestó apoyo. Mi prosa le parecía muy creativa y divertida, pero me aconsejó que tuviera juicio y dejara la literatura para otra ocasión. ¿Qué me costaba a final de cuentas hacer una nueva redacción? Dije que no cambiaría nada de mi historia por una razón muy sencilla. Todo lo que escribí podría haber sucedido realmente. Siempre pensé que Juana de Arco era lo bastante lista para engañar a los jueces de la Inquisición y con un poco de suerte escapar de la prisión y de la hoguera y volver al mando del ejército francés, conduciendo a su pueblo a la victoria en la Guerra de los 100 años. Cuando doña Nélida me preguntó de dónde había sacado esa idea, me vi obligada a hablar de intuición femenina. No era un argumento muy convincente, pero por lo menos sirvió para dar por terminada la reunión. Un cero no le quita el sueño a nadie, pero mi padre vino a casa por la noche para ver si me convencía de hacer un nuevo trabajo de historia. Yo estaba saliendo del baño cuando él llegó, y por la sonrisa de tregua que intercambió con mi madre, entendí que su dedo estaba detrás de aquella visita. Muy probablemente el dedo índice, que debe de haber telefoneado al consultorio del AUN, marido en busca de ayuda para enfrentarse a aquella obstinación. ¿Quién sabe si una charla franca de padre a hija no haría que la chica sentara cabeza? Para conseguir ese milagro, el doctor Nelson se olvidó de que pasaba los días luchando contra caries y placas bacterianas y me trajo de regalo una caja de chocolates. Alex creyó que el regalo era para él y con la sutileza de siempre rasgó el celofán, se llenó la boca y los bolsillos y salió corriendo hacia su habitación. Mi padre se arrellanó en el sofá de la sala y dio con la palma en el cojín, haciendo una seña para que yo me acercara. Me senté a su lado y miré la caja. Sabía que aquellos chocolates estaban rellenos de segundas intenciones y dije que no quería comer nada, que con el chocolate salen granos. Mi padre dijo que de vez en cuando un chocolatito no le hace daño a nadie. Resistí la tentación, haciéndoseme agua a la boca, y seguí mirando hacia adelante. Comenzaba el noticiario. Después de un breve silencio, me puso la mano en el hombro y dijo que aquel trabajo de historia podríamos conversar un momento. Mi madre salió de la sala y se fue a la cocina a preparar algo de cenar. Desde ahí podía escucharnos a gusto, gracias a la comodidad de mi padre, que tomó el control y bajó el volumen de la televisión. Aquella noche los titulares ya eran muy conocidos. Bala perdida hiere a un estudiante en la puerta de la escuela, rebelión con rehenes en una penitenciaria de máxima seguridad, investigadores descubren una nueva droga contra la obesidad, el mercado financiero sufre un descalabro y hace disparar el precio del dólar, atentado suicida deja decenas de muertos y centenares de heridos en la franja de Gaza. El índice de audiencia debe haber alcanzado la cima Everest cuando Fátima anunció el principal tema de la noche y probablemente del año, tal vez de la década. Giro copernicano en la historia. Juana de Arco no murió en la hoguera. Mi padre dio un salto en el sofá y subió el volumen de la televisión. Inmediatamente después de la entrada, William Pedro, el otro presentador, dijo «Buenas noches», con expresión seria y acabó con la intriga. Todos aprendimos en la escuela que Juana de Arco fue condenada por la Inquisición quemada en una hoguera, en la plaza pública a los 19 años de edad. Pero esa historia deberá someterse a revisión. Arqueólogos franceses descubrieron en los alrededores de la ciudad de Domremy los restos mortales de una joven que podría ser la heroína francesa. La cámara enfocó a Fátima. Se corrigieron muestras del esqueleto para su análisis, pero los científicos están
convencidos de haber descubierto el cadáver de la santa patrona de Francia.